In Ecclesiastes En Eclesiastés 3, 3 it says this. dice esto: God has set eternity Dios ha puesto la eternidad in the heart of man. en el corazón del hombre. So when the Holy Spirit begins to move on you, Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a moverse sobre ti, it touches this eternity that's in your heart. toca la eternidad que está en tu corazón. And that's where we get our sense of destiny. Y de ahí es donde nosotros obtenemos nuestro sentido de destino. And so when God begins to move, Entonces, cuando Dios comienza a moverse, it touches this eternity in our heart. toca esta eternidad en nuestro corazón We get excited, don't y we? nosotros nos emocionamos, ¿no es Sometimes cierto? we have visions, A veces hasta visiones tenemos. see all kinds of things. Vemos todo tipo de cosas And we think, y pensamos, oh, hallelujah, aleluya, that's all there is to it. eso es todo. But you know, you're not just a spirit, Pero sabes, tú no solo eres un espíritu, are you? ¿no es cierto? Your soul too, right? Eres una alma también. So when the Spirit of God begins to move on you, Entonces, cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre ti, your spirit responds to that. tu espíritu responde a ello And it responds out of this eternity that God has put in your heart. y responde de esta eternidad que Dios puso en tu corazón. But when the Spirit of God moves upon you, Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre ti, there's another part of you that responds. hay otra parte en ti que responde And that's your soul. y es tu alma. And your soul responds Y tu alma responde out of its need to be great. de su necesidad de ser grande. ¿No es cierto? How many times ¿Cuántas veces has God told you something te ha dicho Dios algo that He was going to do, que Él iba a hacer and once it was done, y cuando termina it didn't look anything like you thought it was going to no when you se first heard it? parecía como nada lo que escuchaste al principio? How many times? ¿Cuántas veces? Every time? Toda vez. Every time. Todas las veces. It's because we have, in our imagination, Porque en nuestra imaginación we think we have an accurate understanding of what God is saying. pensamos que tenemos un entendimiento verdad eficaz de lo que Dios está diciendo. But we don't. Pero no. You see, our spirits have a destiny, Nuestro espíritu tiene un destino and our souls have a destiny. y nuestras almas tienen un destino And it's not the same destiny. y no es el mismo destino. What is the soul's destiny? ¿Cuál es el destino del alma? It's to die. Es morir. Morir. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el destino del alma? Es morir. Huh? La alma muere. Let me. Excuse me. Jesus said this. Jesús dijo esto: If anyone would come after me, si alguien viene en pos de mí, si he must alguien me va a take up his seguir, cross. You know that. que tome su cruz, ya lo Because sabes, he that would seek to save his life porque el que intente de salvar su propia vida, dice, will lose it. la perderá, And he that will lose his life for my sake y el que pierda su vida por mí, will gain it to eternal life. la ganará para vida eterna, ¿no es Do you cierto? know what the word there for life is? ¿Sabes la palabra en el original por vida en ese versículo? He that would seek to save his life, El que intente de salvar su vida it's the word suke in the Greek, es la palabra suke en el griego. which is the word alma in Spanish. ¿Cuál es la palabra alma en el español? So you try to save your soul, Entonces tú intentas de salvar tu alma, you lose it. la vas a perder. In Revelation 12:11, En Apocalipsis 12:11, 12:11 says they overcame him, the devil, dice que vencieron al enemigo by the blood of the Lamb por la sangre del cordero, and the word of their testimony, la palabra de su testimonio, and that they did not love their lives y unto death. no amaron sus vidas hasta la muerte. But here again, the word life Pero aquí una vez más esa palabra vida is really the word for soul. es la palabra misma que se utiliza para el alma. Your soul is who you are. Tu alma es quien tú eres. It's your personality, Tu personalidad, your mind, your will, your tu mente, emotions. tu voluntad, tus emociones. See?
All of that Todo eso has to be subject to the Spirit. tiene que sujetarse al Espíritu de Dios. But we live most of our lives Pero vivimos la mayoría de nuestras vidas with our soul in charge, con nuestra alma como el jefe en cargo. with ourselves. Nosotros In mismos siendo los jefes. And so when the Spirit of God moves on us, Entonces cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre our nosotros, spirit responds nuestro espíritu responde and our soul y responds nuestra alma responde. because our souls Porque nuestras are almas trying to save themselves. están intentando de salvarse a sí mismos. Okay? ¿Está bien? Well, think about Bueno, piensa sobre esto. it. What does the self do? ¿Qué hace el yo mismo? Mi yo. Tries to preserve itself, Busca preservarse. tries to protect itself. Intenta de protegerse. Yourself wants to be comfortable. El yo, tú mismo, quieres estar cómodo. Okay. ¿Sí? Now, of course, we know that none of us are selfish, Ahora sabemos que ninguno de nosotros somos egoístas, but there are plenty of Christians who are. pero hay otros cristianos que lo son. So, I want to give you a couple of examples Entonces yo te quiero dar unos cuantos from the ejemplos Bible de la Biblia of how this need to be great operates. de cómo opera esta necesidad de ser grande. When I discovered this, Cuando yo descubrí esto, it explained about half of everything that ever happened to me. explicó la mitad de todo lo que me había sucedido a mí. When I understood that God resists the proud, Cuando yo entendí de que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, I understood the other half of everything that happened to me. entendí la otra mitad de todo lo que me sucedió en la vida. So let me give you a definition of pride. Entonces déjame darte la definición del orgullo. Pride is anything Orgullo es cualquier cosa that is selfish que sea egoísta or self-centered. o egocéntrico. Now, usually when we think of pride, Normalmente cuando pensamos en orgullo, we think of arrogance. pensamos en arrogancia. Now, that can be an extreme version of it, Eso puede ser una versión extrema de ello, but pride, pero el orgullo, permiso, selfishness disculpen, el egoísmo is pride. es orgullo. Because who's the center of attention? Porque ¿quién es el centro de la atención? That's right. Exacto. So let's look Entonces veamos at one of my favorite characters in the Bible. unos de mis personajes favoritos en la Biblia. And this guy was a real character. Ahora, este tipo era un personaje completo. His name was Nebuchadnezzar. Su nombre era Nabucodonosor. Now, I can identify a lot with Nebuchadnezzar. Yo me puedo identificar mucho con Nabucodonosor. And it's my opinion Y es mi opinión that when we get there and all this is over, que cuando lleguemos ahí y todo eso termine, old King Neb is going to be there with us. el rey Nebu va a estar ahí. Because you look at his life Ves su vida and you see the redemption y ves la redención that God worked in him. que Dios obró en él. He was a proud, arrogant, heathen pagan. Él era un orgulloso, soberbio, verdad, gentil. In the end, he looked up Y al fin él vio hacia and los said, I cielos know that God rules in the heavens y and the dijo, earth. yo sé que Dios reina en los cielos y en la He tierra. puts down one and sets up Él another. levanta uno y baja And otro. there's nobody that can contend with him. Y no hay nadie quien pueda contender con él. Now, if you look at where he started, Si ves donde él comenzó, it seems almost impossible pareciera aún imposible for him to come where he ended up. que él llegara donde él terminó. But that's the great thing about God. Pero esa es la grande cosa sobre Dios, He's in the redemption business. que él está en el negocio de redimir. It's a family business. Esto es un negocio familiar. God and Son, Dios e Hijo, Redemption Incorporated. redención incorporada. Or maybe it should read, O tal vez su letrero debería decir, God and Sons, Dios y hijos,
Redemption Incorporated. redención incorporada. Because he's made us his partners, hasn't he? Porque nos ha hecho a nosotros colaboradores de él, ¿no es cierto? And so, what is God's intention? Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? It's redemption. Es redención. Why do we bless? ¿Por qué To bring redemption. bendecimos para traer redención? Okay, so here's Nebuchadnezzar. Entonces, aquí está Nabucodonosor, This is in chapter 2. capítulo 2. He has a dream. Él tiene un sueño. Now, he's got the children of Israel there, Ahora, él tiene los hijos de Israel ahí but he didn't have much contact with them. y no tenía mucho contacto con ellos. But he has this dream. Pero tiene este sueño And this dream scares him y so este bad sueño lo asusta tanto that he forgets it. que a él se le olvida. It was a horrible dream. Fue un sueño terrible And he can't remember it. y no se puede acordar de él. And he knows it's important. Pero él sabe que fue importante. So he calls all of his magicians, Entonces and llama a todos sus magos, soothsayers, sus astrólogos, all of his spiritual people. toda su gente espiritual. He said, I had a dream. Les dice, tuve un sueño, I want you to interpret it. ahora quiero que me lo interpretes. They said, sure, king. Y les dijo, está bien, You rey, tell us your dream. dinos tu We'll sueño tell you what it means. y te vamos a decir qué significa. And he says, no, Y les dijo, no, you tell me the dream. tú me tienes que decir el Then I'll know sueño. your Y interpretation después yo voy a is saber right. que tu interpretación está correcta. Now, he didn't tell him he forgot the dream. Ahora, él no les dijo que se le olvidó su sueño. And they said, king, it doesn't work that Y way. les dijeron ellos, rey, pero así no funciona la cosa. This is how it works, king. Así funciona. You tell us the Tú dream. me dices tu sueño We'll tell you what it y means. te lo decimos qué significa. He said, I know you guys are fakers. Yo sé que ustedes son falsos, les dicen. So if you can't tell me the dream, Entonces, si tú no me puedes decir mi I'll sueño, know your interpretation is not good. yo sé que tu interpretación no es buena. And if you don't tell me the dream, Y si no me dices el sueño, then I'm going to kill you, entonces te voy a matar no and solo I'm a going to ti, kill all your family, pero toda tu and familia. I'm going to burn down your Voy a house, quemar tu casa and I'm going to shoot your dog. y voy a dispararle a tu perro. Well, they said, nobody Dijeron, in the nadie history of time en la historia del tiempo has asked this of us. ha pedido esto de nosotros. So Neb says, that's it. Ok, Nebu dijo, He's eso es going todo, to kill them all. los va a matar a todos. Well, the captain of the guard, Ahora el capitán de la guardia, he starts executing this order. él empieza a ejecutar sus órdenes. And he gets to Daniel, Y llega donde Daniel, and you know those three other guys, his three friends. you se know. acuerdan sus otros tres amigos, ¿verdad? And he says, and he has favor for them. Y él tiene favor para con ellos. So he says, sorry, boys, Y le dice, disculpen the muchachos, king has declared, el rey ha declarado, I got to give you the axe. tengo que darles hacha. And Daniel says, well, what's the deal? Bueno, pues, ¿qué pasa? Le pregunta. And the captain of the guard tells him what the situation Y is. entonces el capitán de la guardia le dice a Daniel cuál es la situación. And Daniel says, well, why don't you give us a chance, Y Daniel le dice, ¿por qué no nos das un chance a nosotros? and we'll ask the Lord. Y nosotros le preguntamos al So Señor. he goes and tells the king. Entonces él va y le cuenta al Here's some rey. guys who think they might have the answer. Hay una gente que piensa que tiene tu And they respuesta. just want a few days to see if they get it. Y quieren unos días para recibirla. And so Entonces, Nebuchadnezzar relents, Nabucodonosor vive. and Daniel Viene. comes. Daniel viene God has shown him Nebuchadnezzar's dream. y Dios le muestra el sueño de Nabucodonosor. Do you know the story? you know ¿Conoce la the historia? Sí. Yeah, okay. So Daniel Entonces says to the Daniel king, le dice al rey, he said, God has given you a vision, Dios te ha dado una visión and this is what it is. y esta es la visión. He said, you saw Viste a great statue, una gran estatua, and it had a head of gold, it tenía cabeza de oro, had shoulders of silver, hombros de plata, it had the what? it had a womb, a stomach, Well, yeah, and his lower what was it? Bronze, bronze, de bronce, bronze, and then he had legs y of después piernas iron de hierro, and feet y of pies iron and clay. de mezcla de barro y hierro. And Nebuchadnezzar says, "Yeah, that was Y it." le dice, sí, ese es el sueño. And he said, "As you watched," Daniel said, Y mientras viste, le dijo Daniel, "a small stone una pequeña piedra carved out of a mountain cortada de una montaña struck that statue in the feet, golpeó esa estatua a los pies and it just
disintegrated. se desintegró la estatua. And the dust of it spread all over the Y land. el polvo se esparció por toda la So there tierra was no trace of it anymore. para que no había ni un rasgo de ella. Nebuchadnezzar says, yes, that's Le right. dice, That's sí, right. es correcto, eso es. What does it mean? ¿Qué significa? Daniel says, King, Daniel le dijo, the rey, Lord has shown you the el things to come. Señor te ha mostrado las cosas por venir. You, O king, Tú, oh rey, are the head of gold. eres la cabeza de oro. I don't think Nebuchadnezzar heard another word. Después de eso, Nabucodonosor no escuchó ni una otra palabra que salió de la boca de Daniel. I Ah, am the head of gold. yo soy la cabeza de oro. And so he made a statue. Y entonces él creó una estatua, But this statue was not made out of gold and silver and bronze and iron. pero esta estatua no fue hecha de oro, ni de plata, de bronce, de hierro. What was it made out of? ¿De qué fue hecha? It was all gold. Todo era de oro. And who do you think it looked like? ¿Y a quién se parecía esta estatua, piensas? Yeah, it looked like him. Se parecía a él. And so Entonces, he's had a vision, él tuvo esta visión, a dream un sueño from God. de Dios. Now I wondered, Ahora yo me pregunto, why didn't God give this dream to Daniel? ¿por qué Dios no le dio este sueño a Daniel? Why did he give it to this arrogant, heathen, pagan guy? ¿Por qué se lo dio a este arrogante, verdad, gentil, pagano? No sé, I don't know. Yo Don't no know. sé. But he gave it to Nebuchadnezzar. pero se lo dio a Nabucodonosor. Okay? And so Nebuchadnezzar Entonces él, Nabucodonosor, responded to this revelation from God responde a la revelación de Dios, out of his own need to be great. pero fuera de su propia necesidad de ser And he built grande. this great statue. Edifica una gran estatua. Here's something I think that's important to understand. Hay algo importante aquí que debemos de entender. This dream that Nebuchadnezzar had El sueño que Nabucodonosor tuvo describes the history of the human race describe la historia de la raza humana from his time desde su tiempo until ours. hasta ahora. You see, because after the Babylonians Porque después que los babilonios came the Persians, vinieron a Persia, they were the silver. ellos eran en la plata. After the Persians came Después the de los Greeks, persos, los griegos, they were the bronze. ellos eran el bronce. After the Greeks came Después de the los Romans, griegos romanos, they were the iron. fueron el hierro. And finally, Y there was the finalmente, iron mixed with clay in the feet, estaba la mezcla de hierro con barro en los pies, signifying that that kingdom was brittle simbolizando que ese reino era frágil and divided. y dividido, And in the days of that kingdom, y en los días de ese reino, this small stone, esa pequeña piedra, which the builders rejected, cual los was edificadores carved out rechazaron, of a mountain. fue cortada de una montaña And it hit that y statue in the feet. golpeó esa estatua a los pies And it began to grow y comenzó a until it crecer filled the whole earth. hasta que llenó toda la tierra, As esa we are piedra, seeing today, como lo que vemos hoy en the día. kingdom of God El reino de is Dios displacing the está kingdoms of this reemplazando world, los and it is reinos de growing este until mundo it will y fill the whole crece hasta earth. que llene toda la tierra. So we Entonces nosotros are living estamos viviendo Nebuchadnezzar's dream. el sueño de Nabucodonosor. Might change the way you think about that guy. Tal vez va a cambiar la manera que tú Because piensas de God él, gave him that dream. porque Dios le dio a él ese Didn't sueño. give it to Daniel or No Shadrach, se la Meshach, dio and Abednego. ni a Daniel ni a sus amigos, He gave it to Nebuchadnezzar. pero se la dio a Nabucodonosor. But see, Nebuchadnezzar, Ahora él he didn't care about anything but himself. a él no le importaba nada más que a sí mismo. He was selfish. Él era egoísta. All this kingdom, Todo su reino, all these people, toda su gente they exist for my benefit. existían para mi beneficio. So he makes a statue. Entonces hace una estatua And he makes a decree. y hace un decreto. He says, Y él dice, anytime you hear the instruments begin to play, cuando escuches los instrumentos que empiezan a jugar, a tocar, you got to bow down and worship this image. tienes que arrodillarte y adorar esta imagen. Shall I put it in modern terms? Se los pongo en términos de hoy en día.
Anytime you hear the worship team going, Cada vez que escuches el equipo de alabanza y oración, you got to get with the program. tienes que ponerte a entrar al programa. You want to think about it? ¿Quieren pensar en eso un ratito? So, everybody does that, Entonces, except todos for hacen eso excepto Shadrach, Meshach, and los tres Abednego. amigos de Daniel, ¿verdad? We don't know where Daniel is. Ahora no sabemos dónde estaba Daniel en I eso. think he was on a vacation in De the south seguro of France. andaba en vacaciones de seguro al sur de Francia. Maybe, I don't know. No sé. So, every time the music plays, Cada vez que la música everybody toca, bows down and worships. todos se doblan a adorar a la Except for imagen, these three guys. excepto estos tres. So, I mean, these were the prophetic team. Ellos eran el equipo profético. They were on the prophetic team that ministered to Nebuchadnezzar. Ellos estaban en el equipo profético que He le knows- ministraban a He knows Nabucodonosor. who these guys are. Él sabe quiénes son, But he gets word pero recibe palabra él that they're not complying. que ellos no están obedeciendo. Right? And so Entonces he calls them. los llama He said, "Is it true y les pregunta, ¿es cierto that you guys aren't worshiping que this ustedes image? no están adorando la imagen? That you aren't worshiping this vision that ¿Que no God estás gave you? adorando esta visión que Dios me dio a mí? That is it true that you're not with the program?" ¿Es cierto que tú no estás cumpliendo con mi programa? And they said, "Yes, King, it's Y le true." dijeron, sí, rey, es cierto. He said, "Don't you know Les dijo, ¿no saben that ustedes I've prepared this furnace que yo he preparado este fuego for everybody who doesn't para el que worship this no idol? adore este ídolo? And I can throw you in Y there? te puedo tirar ahí. And then all you got to do, I'm going to give you one more Te chance. voy a dar un chance Just más. bow down and worship." Solo arrodíllate y adora. The worship team is ready to start. Ya, el equipo de alabanza está listo para comenzar. And they said, "King, Y le dijeron, rey, live forever." vive para siempre. So they were respectful. Ellos fueron He respetuosos. said, "We can't bow down No podemos and worship. arrodillarnos y adorar al ídolo. If you throw us into the fiery Si tú furnace, nos tiras al horno de fuego, our God will deliver us." nuestro Dios nos va a liberar. And then they utter Y después dijeron, the greatest statement of faith el dicho más grande de fe in the whole Bible. en toda la Biblia. They said, "We can't worship it, Dijeron, and no God podemos will adorar. deliver us, Dios nos va a liberar, but even if He doesn't, pero aún si no lo hace, we can't worship your idol." no podemos adorar tu ídolo. Hmm? Is that a statement of faith or what? ¿No es eso una God will declaración deliver de us. fe? Dios nos va a liberar, But if He doesn't, pero si no lo hace, we're going to stay. vamos a We're going to quedarnos, stand. vamos a We're pararnos not going back. y no vamos a dar de vuelta. We're going to do what God Vamos told a hacer lo que Dios dijo. us. Hallelujah. Aleluya. So, Entonces, Nebuchadnezzar Nabucodonosor is upset. está muy molesto And he commands them to be thrown into the fiery y furnace. les ordena que los tiren a ellos al horno de fuego. And so his personal bodyguard Entonces su guardaespaldas personal take hold of them. los agarra And Nebuchadnezzar commands to heat the furnace 7 times y hot. les dice, prendan el horno aún 7 veces más caliente. And his personal bodyguard Su guardaespaldas personal take these 3 men toma and estos tres throw them in hombres, the furnace. los tira al horno And it's so hot y está tan caliente that the bodyguard que el guardaespaldas is killed. se muere. And you know the story. Ustedes conocen la historia. Nebuchadnezzar looks in there. Nabucodonosor mira adentro He says, "Hey boys, what's going on? y dice, muchachos, ¿qué pasa? I threw 3 of you in there, Yo tiré 3 ahí and now there's 4. y hay 4 ahora, And you're not burned. pero no están quemados Say, ustedes. come on out of here Salgan aquí and tell me about it." y cuéntenme. And they came out. They didn't even smell like smoke. Ellos salieron y ni olían a humo. Okay? Now I want to share with you Ahora quiero compartir contigo 7 things, 7 cosas, 7 manifestations 7 manifestaciones of the need to be great. de la necesidad de ser grande. This is how it operates.
Esta es la manera que And opera. these are clues. Y estas right? son claves, hermanos. That the need to be great is operating in you Que el or in those deseo around de you. ser grande está operando en ti o alrededor tuyo. Number one, Número 1. the need to be great El deseo de ser grande makes you try to build the vision. te hace a ti intentar de crear la visión, edificarla, construirla. El deseo de ser grande te causa a ti y que tú intentes por tus propias fuerzas crear, edificar o construir la visión de Dios. Now, often when I travel, Muchas veces cuando viajo, I meet with pastors, me reúno con pastores and in some particularly third world Latin countries. y particularmente en países de verdad de I won't latinoamericanos. mention any names. No voy a decir ningún nombre. I'll talk with a pastor, Yo hablo con los pastores and invariably, y sin fallar, he'll say, "Let me show you the vision God gave él me." me dice, déjame mostrarte la visión que Dios me dio. And he'll bring out a picture Y él va a traer una or a foto drawing o un dibujo of a building he wants to build. de un edificio que él quiere construir. Hmm? Yeah, I know none of you have had such a vision. Yo sé que ninguno de ustedes han tenido una Or an visión así ambition. o una ambición But como you know, esa. God doesn't dwell in buildings built with hands. Pero sabes que Dios no mora en edificios edificados con mano. Now, it's nice to have a building, Es bueno tener un edificio, you know, especially in Texas. especialmente en Texas. Because in the winter we have heat. En el invierno, ¿verdad? Calor. In the summer we have air conditioning. En el verano hay aire And acondicionado. believe me, it's better Pero es mejor to meet in the air conditioning, reunirse en el aire acondicionado okay? Because I've had plenty of meetings under the mango tree porque yo he tenido muchas reuniones bajo un palo de mangos where the humidity is donde 145% la humedad es 145% and the temperature is 6,000 degrees. y la temperatura es 6000 grados. Air conditioning is better. El aire acondicionado es mejor. So I'm not anti-building. Yo no estoy en contra de los edificios. We've got to understand what's on God's heart. Tenemos que entender lo que está en el corazón de Dios. Nebuchadnezzar had a vision, Nabucodonosor tuvo una visión. and so he tried to build it. Entonces él intentó edificarla. The big problem with that is El problema con eso es, you can only build your version of the vision. tú solo puedes edificar tu versión de la visión. And that leads us to the second Eso thing. nos lleva al segundo The punto. need to be great La necesidad de ser grande blinds you te ciega to how you fit in the big picture. de cómo cabes tú en la imagen completa. It makes you think you are the big Te picture. hace pensar que tú eres la imagen completa. You remember last night I said this. ¿Te acuerdas anoche te dije esto? Whatever it is that God has given us to do, Lo que sea que Dios nos haya dado de hacer, it must be understood in the context debe ser entendido en el contexto of what God is doing in this de generation. lo que Dios está haciendo en esta generación. Now, for a lot of years, decades, Ahora, por muchos años, por décadas, I've gotten prophecies, yo he recibido profecías and they're fantastic. y son increíbles, I mean, they're great things. son buenísimas. And if I looked at it Si yo la viera in the context of me, en el contexto de mí, they were too incredible. serían muy increíbles. But then I began to understand Pero después comencé a entender that God is beginning to move. que Dios está empezando a moverse. And any of these miraculous things that he was talking about and Y- all that stuff, Cualquiera de estas cosas milagrosas, I wasn't going to be the only one doing that stuff. yo no iba a ser el único haciendo eso. Yeah, there were going to be a lot of people. Iba a haber mucha gente haciéndolo. I mean, I've been in some big moves of God. Yo he estado dentro de movimientos grandes de Dios And nobody could claim ownership of it. y nadie puede clamar posesión individual de There were ello. groups of people who tried to, Habían grupos de gente quienes intentaron, but nobody could do it. pero nadie lo podía hacer. And those who tried to claim ownership Y aquellos que intentaron declamar posesión de ella, didn't understand. They were just a part of what God's doing. no entendieron que ellos solo eran parte de lo que Dios estaba haciendo. Okay? Number 3, Número 3,
The need to be great La necesidad de ser grande makes you want to subject everyone to your vision. te causa el deseo de sujetar a todos a tu visión. Boy, there's a lot of teaching Hay muchas enseñanzas about casting the vision before your people. sobre presentar la visión delante de tu And trying to pueblo, get them to sign on to your vision. intentando de que tu gente, tus ovejas, vengan en línea con tu visión. Hmm? ¿No es cierto? Number 4, Número 4. the need to be great La necesidad de ser grande makes room for yes men. crea lugar para hombres que solo saben decir sí. Remember those who told on Shadrach, Meshach, and ¿Te Abednego? acuerdas de la gente quienes fueron y le dijeron a Nabucodonosor de los 3 hombres que no querían arrodillarse? They said, these guys aren't with the program. Le dijeron, mira, estos 3 no están con They were el trying to gain programa. favor with Nebuchadnezzar. Ellos estaban intentando ganarse favor And con when that need to Nabucodonosor. be great is operating, Y cuando esa necesidad de ser you grande, try to eliminate anybody who doesn't like your vision. tú intentas de eliminar cualquiera que no le Or guste tu even visión. anybody who questions that O vision. cualquiera que cuestione esa visión. Say it again. The need to be great La necesidad de ser grande makes you want to eliminate te causa el deseo de eliminar anyone who would even question your vision. a cualquiera que cuestione tu visión. ¿Sí? Number 5. Ok, número 5. 5? 6. 1, it makes you try to build a vision. Uno te causa que tú intentes de construir la visión. 2, it blinds you to how you fit in the big picture. 2, te ciega a ver cómo tú cabes dentro de la visión completa. 3, it makes you want to subject everyone else to your vision. 3, te causa intentar de sujetar a todos los demás bajo tu visión. 4, it makes room for yes men. 4, causa que hagas lugar solo para hombres que solo saben decir sí. 5, Número 5, it makes you frustrated and angry with anyone who will not put your vision first. te causa frustración y enojo contra toda persona quien no pone tu visión primero. Number 6, Número 6, it causes you te causa to sacrifice sacrificar your best men. tus mejores hombres. I don't know how many times I've seen this. Yo no sé cuántas veces he visto eso. You see, Nebuchadnezzar Mira, Nabucodonosor had a bodyguard, tenía un guardaespaldas and it was their sworn duty y era el deber de ellos to protect him protegerle a él at the cost of their lives. al costo de sus propias vidas. And in his anger, Y en su and in ira, frustration, en su frustración, they were killed murió su guardaespaldas. because Shadrach, Meshach, and Abednego Porque los 3 hombres would not put his vision first. no quisieron poner su visión de primero. I've seen over the years Por los años, many men, muchos hombres, many women muchas who have mujeres been used up in a ministry que han sido usados y abusados en el ministerio and casted y aside después tirados al lado when their usefulness was done. cuando ya no tienen utilidad. Perhaps you have seen this, Tal vez tú lo has visto también, perhaps not. tal vez no. But I know what it's like. Pero yo sé cómo se siente And I know y yo sé that God is just, que Dios es justo. as it says in Hebrews. Como dicen Hebreos, God is not unjust Dios no es that injusto He would forget your labor of love, que Él se le olvide tu labor de amor in that you have ministered to the saints en que le has ministrado a los santos and still minister. y todavía ministras. If you are in a place of leadership Si tú estás en un lugar de With this- liderazgo with this unbridled con esta need to desenfrenada be great,
necesidad de ser grande and where you think the people who are with you y tú piensas que la gente que están contigo are there for your benefit, están ahí para tu beneficio, the best thing you can do lo mejor que puedes hacer is run and hide. es... Gracias. Sorry. Kleenex. Lo mejor que puedes hacer es correr y escóndete de eso. Because God will catch up with you Porque Dios te va a alcanzar if you treat His people si tratas a su gente in such a manner. de esa manera. It's a tragedy, Es una tragedia, but it happens every day pero sucede todos los días in what we call, quote, the church. en lo que nosotros llamamos la iglesia. It does. Sí, sucede. Mhm. Okay, number 7, Número 7. it turns you into a reactionary. Te convierte en uno quien reacciona. So the slightest word, Entonces la palabra más pequeña, contrary to your vision, contraria a tu visión, even a look, aún una mirada, brings a reaction from you. te causa una reacción, ¿verdad? So you try to protect that Entonces thing tú intentas de proteger at eso all costs. a todo costo. Un dictador. It's a dictator. See? ¿Sí? And even a good dictator Y aún un buen dictador is still a dictator. sigue siendo dictador. Okay. So Entonces, the need to be great is just selfishness. esa necesidad de ser grande, lo único que es egoísmo. But you see, we deceive ourselves. Pero, ¿sabes? Nos engañamos a We have a nosotros vision mismos. from God. Porque tenemos una visión de That's Dios. good. Es bueno. Let God build it. Deja que Dios la edifique. But we have a deception. Pero hay un engaño. We think we're too important. Creemos que somos sumamente importantes. God gave me this vision. Dios me dio a mí esta This visión. is my vision Es mi that visión. God gave me. Pero Dios me la dio. And if it's from God, Y si es de Dios, well, you need to get with the program. tú tienes que alinearte con el programa entonces. I never heard anybody say this in these actual words, Yo nunca he escuchado a nadie decir esto con estas palabras exactas. but I've heard this message many times. Pero este mensaje lo he escuchado muchas veces. God called me to build a church. Dios me llamó a mí a edificar su iglesia. I built this, Yo edifico esto, so this must be the church. entonces esto debe de ser la And if you iglesia. leave this, Y si te vas de esto, you're leaving the church. te estás yendo de la iglesia. Have you heard that? ¿Han escuchado eso anteriormente ustedes? God called me to build the kingdom. Dios me llamó a mí a edificar el reino. I built this, Yo edifico esto, so this must be the kingdom. entonces esto debe de ser el reino. And if you leave this, Y si te vas de esto, you're deserting the kingdom. te estás abandonando el reino. And then they quote that verse in John. Y después el versículo en Juan lo dice. It says, they went out from us Salieron de nosotros because they weren't of us. porque no fueron de Because if they were nosotros. of us, Porque si fueran de they would have nosotros, stayed se hubieran quedado. and taken all the junk that we put on them. Y se hubieran cargado todo el yugo que les pusimos a ellos. Now, did you know ¿Sabías tú that almost everything that God has given you, que casi todo lo que Dios te ha dado a ti, He's given it to you te lo ha dado a ti for the benefit para el beneficio of somebody else? de alguien más? De acuerdo. This is a fundamental way of thinking Esta es una manera that we fundamental de must pensar adopt. que debemos de adoptar. Everything God's given me Todo lo que Dios me ha dado is for someone else's benefit. es para el beneficio de otra persona. Okay, so Entonces, the need to be great la necesidad de ser grande is a grand display es una gran muestra of selfishness. de egoísmo. And selfishness is what? ¿Y el egoísmo es qué? Pride. Is pride. So,
Entonces, What do we do about pride? ¿qué hacemos con el orgullo? God resists the proud. Dios resiste al orgulloso, He gives grace to the humble. le da gracia al humilde. So, if we have pride, Entonces, si tenemos orgullo, or even if we don't think we have pride, o aunque pensemos que no tenemos, we need to humble ourselves. tenemos que humillarnos a nosotros mismos. So how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Now, in a lot of places, En muchos lugares they think being humble piensan que ser humilde is being in humble circumstances. es estar en circunstancias humildes. There's places I know, Yo conozco lugares they think that if you're humble, que piensan que si eres you humilde, don't have any shoes, no tienes zapatos and you live in a grass hut y vives en with no running water, una enramadita, ¿verdad? Sin No, agua y sin luz. but you know, you can be in humiliating circumstances Pero tú puedes vivir en circunstancias humillantes and be as proud as any king, y ser tan orgulloso como cualquier otro rey. because humility has nothing to do with your Porque la circumstances. humildad no tiene nada que ver con tus circunstancias. And you can have the best of Y situations puedes tener las mejores circunstancias and be as humble y ser tan humilde as the Lord Jesus himself. como el Señor Jesús él mismo. Okay? So there's a Entonces, difference between humility hay una diferencia entre la humildad and humiliation. y la humillación. I used to think Yo pensaba that God would humble you if that's what it takes to save your life. que Dios te iba a humillar, ¿verdad? Si eso es lo que Dios tenía que hacer para salvar tu As a vida. last resort. Como el último, ¿verdad? Recurso. But I don't think that anymore. Ya no creo en eso. Because God cannot humble you. Porque Dios no te puede humillar. That's something you have to do. Eso es algo que tú tienes que hacer. Now, He might provide you in His grace and mercy and kindness Ahora, en su gracia, en su misericordia y bondad, Él with tal a vez te set of provea humiliating circumstances. con unas circunstancias humillantes. And if you're a real spiritual detective, Y si eres un detective espiritual real, you'll recognize that that's a clue, reconocerás que eso es clave, that that's an opportunity for de que you esta es una oportunidad para ti to humble yourself. de humillarte. The day will come El día va a venir when every high thing will be brought low, cuando todo lo que es altivo será bajado and every low thing will be brought up. y todo lo que es bajo Now, where será do you want to be exaltado. on that day? ¿Dónde quieres estar tú en ese día? Up or down? ¿Quieres estar arriba o You want quieres to be estar abajo? down, ¿Quieres because estar He's going to abajo? exalt the humble, Porque el que right? está humilde, Él lo exaltará. Now, I have a quote for you. Ahora, tengo algo, It's- una frase It's from C.S. Lewis. que viene del autor C.S. Lewis. He said this: Él dijo esto: humility la humildad is not thinking less of yourself. no es pensar menos de ti mismo. Humility Humildad is thinking of yourself es pensar de ti mismo less. menos. ¿Se entendió? Sí. So that brings us to the first way Entonces eso nos trae that you can humble yourself. a la primer manera como humillarnos a nosotros mismos. Verses for this are Romans 12, 10, Romanos 12, 10 es el versículo para esto. and Philippians 2, 3. Y Filipenses 2, 3. Romanos 12, versículo 10. Filipenses 2, versículo 3. Philippians 2, 3 says, Filipenses 2, 3 dice let nothing be done through selfish ambition que nada se haga a través de ambición egoísta, or conceit, but in lowliness of mind, pero con humildad de corazón, let each esteem others que cada quien piense de otros better than themselves. como mayores que sí mismo. You know, one of the easiest way Una de las maneras más fáciles to practice this de practicar esto is through common courtesy. es a través de cortesía común. Cortesía. After you. Después de usted.
You know, I've noticed here in Yo me he fijado acá, Guanajuato, the state of Guanajuato, en and el estado de Guanajuato, en Querétaro, the driving is a little crazy, que manejan un poquito loco, but the drivers are courteous. pero los choferes son muy cortés. You need to get in. Si tú necesitas entrar, I'll let you in. ok, entra. I don't think it's that way in Mexico City. Yo no pienso que es así en DF. Okay, Mucha gente. but now in Texas, it's not that way either. En Texas no es así tampoco. Everybody's on the freeway. Boom. Todos están en la pista. And I told these preachers one Yo time, les dije a estos predicadores una vez, I said, you can gauge tú puedes ver, the level of your humility medir el nivel de tu humildad by your driving habits. a cómo manejas tú. You see, esteeming ¿Ves? others better than yourself is just simply having consideration for them. Cuando tú piensas más de los demás que a ti mismo, sencillamente significa que tú eres considerado de ellos. Just be kind. Sea amable. Sometimes you have to remember to A be veces kind. tienes que recordarte de ser amable. So, Entonces, just be sea amable. kind. Huh? Is that practical? ¿Es práctico esto? Okay, this is stuff you can do, right? Es algo que puedes hacer, ¿no es cierto? Okay, the next one is El siguiente es no reputation. no reputación. Philippians 2, Filipenses 2, verse 7. versículo 7, It says that Jesus made himself of no reputation. dice que Jesucristo se hizo a sí mismo de ninguna reputación. But what do? Pero ¿qué hacemos nosotros? We spend a lot of time Pasamos mucho tiempo so that everyone will know para que todos sepan that we're God's man of faith and power. que nosotros somos los hombres de fe y poder. That when we pray, Que cuando oramos, things happen. cosas suceden. Yeah, have you ever come up on a group of people ¿Has llegado alguna vez a un grupo de gente and they were talking about something someone did, y ellos estaban hablando acerca de algo que alguien hizo? and immediately you recognize Inmediatamente tú reconociste that the person they were talking about que la persona a quien estaban hablando was not the one who did what they were talking about, no era el que hizo lo que estaban hablando, but it was you. pero eras tú. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer en ese entonces? Well, let's just set this record straight. Bueno, vamos a arreglar este problema ahorita. Huh? You remember when Jesus healed somebody? ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a alguien? And he said, don't tell anybody. Y les decía, no le digas a nadie. And what did they do? ¿Y qué hacían ellos? They went out and told everybody. Más bien iban y le contaban a But now todos. think about it. Was he using reverse psychology on this? Jesús estaba utilizando psicología reversa. Was he manipulating Él estaba them? manipulándolos a ellos. No. No. He was making a deliberate effort Él estaba haciendo un esfuerzo deliberado to make himself of no reputation. para no hacer reputación para sí mismo. Now, it's one thing Una cosa es to let someone else take the credit for what you have done. dejarle a otra persona que tome crédito por lo que tú hiciste. It's quite another to do that thing Es otra cosa in such a way hacer eso de tal that manera someone else gets the credit. que alguien más recibe el crédito. Because, you know, God is keeping track. Porque sabes que Dios está manteniendo cuentas. Men's records are of no use. Los récords de los hombres no valen. And you got to have that recognition. Y si tú tienes que tener ese reconocimiento, You trade recognition entonces tú estás cambiando el for your reconocimiento reward. por tu recompensa. All right. The next one is to be faithful in the little things. Siguiente es ser fiel en las cosas pequeñas. Think about this. Ahora piensa en esto. God gives grace to the humble. Dios da gracia al humilde. He resists the proud. Él resiste al orgulloso. If you'll be faithful in a little, Si eres fiel en lo poco, you'll be faithful in much. serás fiel en mucho. God will make you ruler over much. Dios te hará gobernar sobre mucho. Okay, God exalts the humble. Dios exalta al humilde. So when you're faithful in the little things, Entonces cuando eres fiel en lo poco, that's the way to humble yourself. esa es la manera de humillarse. And it's really the little things that make a difference, isn't Y it? en realidad son las detalles, las cositas pequeñas que hacen una diferencia. You can't overlook the little things. Tú no puedes dejar de vista, dejar de ver If los you get too detalles. important Si tú te haces tan to importante take care of the little things, para encargarte de los detalles, look out. cuidado.
there's some resistance coming your way. va a venir resistencia en tu camino. Okay? Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. God meets Moses at the burning bush. Dios se encuentra con Moisés, ¿verdad? En la zarza que está ardiendo. He gives him an assignment, Y le da una tarea, an important job. un trabajo muy importante. So Moses gathers up his family Entonces Moisés toma a su familia, and heads for Egypt va para Egipto to do the job that God gave para him. hacer el trabajo que Dios le dio. And God meets him in the Y way Dios se lo encuentra en el and camino is about to kill him. y está a punto de matarlo. That's some serious resistance, isn't it? Esa resistencia seria, ¿no es cierto? Now, do you think Moses is confused? Ahora, ¿piensas que Moisés está confundido? God, you sent me to do this, Dios me enviaste a hacer and I go to esto do it, and you're y going voy to a kill hacerlo me. y me quieres matar. Well, you know what had happened? ¿Sabes qué había pasado? He had not circumcised No his había son, circuncidado a su hijo. right? He was so caught up in his ministry Él estaba tan metido en su that he ministerio forgot about his family. que se olvidó de su familia God was going to kill him. y for it. Dios lo iba a matar por ello. Let me tell you this. Déjame decirte esto. I have another message about this, and this is part of it. Tengo otro mensaje sobre We esto don't get to, y I esto wanna es tell you parte, this. pero si no llego a decírtelo, If escucha you esto. sacrifice your family, Si tú For the sake of your sacrificas ministry, tu familia por tu you ministerio, will answer to God for it. vas a responderle a Dios por ello. That should put the fear of the Lord in you. Eso debería de poner el temor de Dios en ti. Your ministry Tu ministerio is not no es more important más than your importante family. que tu familia. And I tell you that Y te lo digo eso, not because I read it in a book, no porque lo he leído en un libro, but because I lived it. porque lo he vivido. I did that. Yo hice eso. And just a little bit of that Y un poquito de eso has long-term effects. tiene efectos de larga And consecuencias. today even, Y aún after hoy en día, years, después de años, I have the hope yo tengo la esperanza that God would redeem de que Dios redima the foolishness la torpez that I had que yo tuve in pursuing ministry en seguir el ministerio at the expense of my family. al costo de mi familia. It's too high a price to pay, Es un precio muy alto para and pagar it's needless, y no es necesario. unnecessary, No es necesario. and it's unlike God. Y no es como el carácter de Dios.